Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco. Este es un microbeta exclusivo para nuestros suscriptores Patreon y usuarios VIP en bolívares. Si estás recibiendo este audio vía YouTube en tu correo electrónico, por favor no lo compartas. Y un saludo a todos nuestros suscriptores en Patreon. Microbeta especial para explicar la tremenda confusión de la proposición que hizo el presidente Gustavo Petro en las declaraciones conjuntas que dio con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, luego de su reunión en Bogotá, las cuales vamos a escuchar qué es lo que dijeron. Hemos hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. He visto mucha confusión por estas declaraciones, como siempre salieron los analistas, los periodistas y un poco de gente que realmente tiene la percepción de la realidad trastocada, a decir que esto tiene que ver con que el presidente Petro y el presidente Lula plantean que Maduro pierda las elecciones y se le garantice su seguridad jurídica y su vida. Nada más alejado de la realidad. Este microbeta para ti, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, es para aclararte ese punto. Primero, que no es una propuesta, es una idea. ¿Y de qué se trata la idea que planteó Petro luego de hablarlo con Lula? Que Venezuela vaya al estado del año 2013 cuando confrontó Maduro contra Capriles. ¿Esto qué significa? Que Maduro permita la inscripción de María Corina Machado o de algún sustituto designado por ella, robarle las elecciones, que es muy distinto a no permitir que se inscriba, que haya protestas, que haya manifestaciones, que eso se vaya degradando hasta el cacerolazo y listo. Es decir, es como cuando mucha gente en Venezuela aseguraba que no había dictadura, sino que era una dicta blanda. Lo que está diciendo el presidente Petro es que se vuelva al esquema de la dicta blanda. Es decir, que se permita la participación política, se robe, haya represión mínima, con muchísima menos persecución judicial, con muchísimos menos presos políticos y sin estar atentando contra la vida de nadie. Y eso es lo peligroso y lo más agudo que hay que ver de las declaraciones del presidente Petro. Porque lo que está diciendo el presidente Petro es que aquí está en juego la integridad física de la dirigencia opositora venezolana luego de las elecciones del 28 de julio de 2024. Y también está indicando algo, y es que no es posible o es tremendamente difícil para corregir que los gobiernos que no son aliados a Nicolás Maduro puedan darle un mínimo de legalidad y legitimidad a ese proceso electoral, el cual está tremendamente complicado de ser avalable si no se permite la participación de los candidatos genuinamente opositores, porque ya sabemos que tanto Lula como Petro ni siquiera pueden apoyar el hecho de que no se permita la inscripción de los candidatos opositores genuinos, porque todos los que están inscritos, con excepción del señor Edmundo González, quien es un candidato provisional en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, los otros 12 son elegidos por el régimen. Hecha esta aclaratoria, vamos a profundizar un poco más, porque entonces el presidente Petro habla de un plebiscito. Es un plebiscito que tiene inspiración en lo que en algún momento fue el referéndum para el proceso de paz Colombia, donde, por cierto, ese referéndum ganó el no
y la Corte Suprema de Justicia colombiana, pasando por encima de la voluntad del pueblo colombiano expresada en ese referéndum, dio luz verde a la implementación jurídica, judicial, política y legislativa del proceso de Paz Colombia. Es decir, que le dice a Maduro, lanza eso en un paquete y si lo pierdes lo resuelves vía TSJ. Pero que quede claro que tú no quieres matar ni perseguir a nadie. Porque de paso, un plebiscito de ese tipo, el que mande a votar no, está votando en contra de los derechos humanos, derechos civiles y derechos políticos fundamentales, ¿no? Y eso sería una forma, digamos, exótica de lavarse la cara. Más o menos de eso consiste la idea de Petro. Porque eso no es una propuesta, es una idea y ya sabemos cómo es Petro, que sufre de incontinencia verbal. Aprovecho, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, que este es un microbeta exclusivo solo para ti, para nuestros suscriptores, darte un adelanto de lo que va a ser el próximo microbeta o beta político. Y tiene que ver con que el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos de América eliminó la licencia general que suspendía las sanciones sobre todo el negocio petrolero venezolano. Y dice que bueno, que esa licencia cesa y que tienen 45 días todas estas empresas para terminar las operaciones que iniciaron hasta el día de hoy. Sin embargo, en su comunicado de prensa, su comunicado público, dicen que entonces cada licencia se atenderá por separado. Y entendiendo que la licencia que habilita a la empresa Chevron Texaco, holding petrolero estadounidense, para operar en Venezuela, no se toca esa parte. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada una de las empresas petroleras que quiera operar en Venezuela de manera legal con respecto al marco jurídico de los Estados Unidos, tiene que ir a Estados Unidos a hablar y pedir su licencia. Donde las dos más importantes que solicitarían esta licencia son la empresa Repsol de España y la empresa Eni de Italia. Y cabe destacar que ambas, por tener alianzas tecnológicas con Estados Unidos, están sujetas a ciertas restricciones. Pero en mi opinión, si piden las licencias para estar por encima de la sanción, se la van a entregar. De todas maneras, de esto profundizaré un poco más en el próximo beta político. Estoy esperando que culmine toda esta etapa. En este microbeta exclusivo no voy a hablar de chisme político. En el último beta creo que ya eso quedó bastante claro, mi opinión al respecto. Muchísimas gracias por tu apoyo, ya sea en Patreon o en tu suscripción trimestral vía correo. Ayúdanos para seguir produciendo más contenidos exclusivos para ti. Leo tus comentarios tanto en la casilla de Patreon como en la casilla de este link de YouTube privado si lo recibiste vía correo electrónico. Te habló Julio Jiménez Hedler. En X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco. En Instagram, @Julio.coco. Muchísimas gracias.